Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal Siloé, canal de estudio bíblico. Hoy me propongo estudiar con todos vosotros la parábola que Cristo nos enseñó en el capítulo 25 de San Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. Este capítulo se divide en 3 partes: la necesidad de velar y orar para estar preparados para la segunda venida de Cristo, la parábola de los talentos o la necesidad de cumplir un servicio fiel durante su ausencia, y el juicio de las naciones delante del Hijo del Hombre. La parábola comienza con la palabra entonces. Obviamente debemos ligar esta palabra a todo lo que ha estado exhortando a sus discípulos acerca de su segunda venida en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 24, el cual Cristo desarrolla los eventos mundiales que precederán a su segunda venida. En las Sagradas Escrituras encontramos que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos, y por tanto el reino de los cielos es la esfera y el círculo, por así decirlo, donde Dios reina, donde su voluntad es respetada y cumplida. Entonces debemos de concluir que la Iglesia, cuerpo de Cristo, pertenece a ese reino y que ese reino está dentro de cada creyente. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué 10 vírgenes? Porque el número 10 representa la perfección del hombre. Nuestras manos y pies están completos, sin faltarle ni sobrarle ningún dedo. Las tablas de la ley contenían cada una 5 mandamientos, en la suma total 10. Los primeros 5 son nuestra responsabilidad hacia el Señor y los otros 5 nuestra responsabilidad hacia el prójimo. Veamos ahora a quiénes representan estas vírgenes. El apóstol Pablo nos lo aclara en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versos 1 y 2. Porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Claramente esas vírgenes representan a todos los que han creído y recibido el Evangelio desde que nuestro Señor comenzó a proclamarlo y que han hecho profesión de fe. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, la vida cristiana verdadera debe de entenderse como una continua búsqueda de Cristo, una anhelante comunión con Él. Como dice la Sulamita, atráeme, en pos de ti correremos. En el Oriente, este encuentro para la celebración de las bodas tiene lugar por la noche, momento de la llegada del esposo. Hay que darle luz para permitirle entrar en la sala de las bodas. De ahí la necesidad de tomar sus lámparas. El mismo Señor nos advierte en Lucas capítulo 12, verso 35 en adelante: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Una lámpara apagada es inútil. De ahí la exhortación del Señor a ceñir nuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14 también nos exhorta a que no apaguemos el espíritu. Ahora, nos dice Cristo que estas vírgenes salieron, es decir, dejaron y abandonaron sus religiones paganas y también su judaísmo, que mediante sus sectas de fariseos y saduceos persiguieron y dieron muerte al Mesías. Ahora bien,
Una de las acepciones de la palabra salir es nacer. Entonces, si no hemos dejado las viejas amistades y los compromisos con el mundo, no debemos creer que Dios nos haya recibido como hijos suyos, aunque nos llamemos cristianos. En la segunda carta a los Corintios nos lo aclara muy bien el apóstol Pablo. En el capítulo 6, versos 14 al 18, nos dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Abraham tuvo que salir de Ur, tierra de ídolos. Moisés tuvo que salir de Egipto. Ruth tuvo que dejar Moab. Las vírgenes salieron a recibir al esposo. La idea es la de celebrar su venida, porque lo amamos, aunque aún no lo hayamos visto. Pablo nos dice que el Señor le ha reservado una corona de justicia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Y dice que le ha reservado esa corona de justicia porque ha peleado la buena batalla de la fe, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Y a pesar de sus pruebas y tribulaciones, mantuvo su fe. Nada le hizo dudar del amor de Dios. Estas vírgenes, el Señor las clasificó en dos clases: prudentes e insensatas. Las insensatas no tomaron aceite consigo. El aceite simboliza la separación, no se mezcla con el agua. También es símbolo del Espíritu Santo. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué es la insensatez? Es vivir de espaldas a Dios, sin tomarle en cuenta. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Pero no eran vírgenes? ¿No habían profesado tener fe? Sí, pero tenían una fe vana. No aplicaron a sus propias vidas todo el consejo de Dios. Hoy hay muchos llamándose cristianos que no se apartan del vicio, que se burlan de los que quieren vivir piadosamente. No aceptan la disciplina de Dios en sus vidas y por eso el Señor los tiene por bastardos y no por hijos. Quiera el Señor despertar a muchos que viven creyendo que se pueden burlar de Dios y rectifiquen para retomar la verdadera senda de la justicia. Jeremías nos dice en el capítulo 8, versículo 4, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Los insensatos son obstinados, presuntuosos, independientes. Como dijo Ortega y Gasset, el necio no tiene poros. En cambio, las prudentes representan a aquellos cristianos que aplican en sus vidas el consejo divino de apartarse de la corriente de idolatría y de pecado de este mundo. Así entendemos que si la insensatez es vivir de espaldas a Dios, la prudencia significa vivir cerca de Él, en comunión diaria y constante, y sin olvidar ni por un instante que el Espíritu que Él ha hecho vivir en nosotros nos ama y nos anhela con celo. Santiago 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Las prudentes tomaron a Dios en serio y siguieron todo su consejo. Y en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos entender que la voluntad de Dios es la santificación, que nos tenemos que apartar de la fornicación, incluso que cada uno debería de tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia. Pablo nos dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro, y en la carta de Judas, versículo 19, nos dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, no tienen aceite en sus vasijas. El esposo, al tardar, hizo que las vírgenes se durmieran.
Pero a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Ese clamor se escuchó hace ya siglo y medio. La exhortación es otra vez a salir. Sí, porque cuando perdemos de vista el retorno del Señor, olvidamos que nuestra patria no está aquí y volvemos a las viejas costumbres, y en vez de cristianismo tenemos religión. La vida cristiana es, reitero, una continua búsqueda del esposo. El llamado es a tener comunión con Cristo. Cuando eligió a sus 12 discípulos, en el Evangelio de Marcos nos dice que los escogió para que estuviesen con él. Los estableció. Aquí encontramos el germen de la Iglesia de Dios, que aún estaba por nacer. Las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Uno de los significados de arreglar es poner en orden. Si uno duerme demasiado, es muy difícil que pueda tener un orden en su vida. Las insensatas de pronto se percataron de que no tenían aceite. Sus lámparas no iluminaban. Entonces buscaron la misericordia y ayuda de las prudentes. Pero como reza el proverbio en el capítulo 13, verso 9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Las vírgenes insensatas eran solo cristianos nominales. Uno de sus caracteres, según 2 de Timoteo, es la impiedad. Personas que solo tienen un barniz religioso, una piedad aparente. ¿Cuánto importan al mundo las apariencias? ¿Cómo nos gusta la adoración? Que tengan de nosotros una buena opinión, pero al Señor no le importa en absoluto. Las prudentes respondieron: «Id a los que venden y comprad». Y mientras fueron a comprar, vino el esposo. Solo las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a las bodas, o sea, las que guardaron el aceite, o dicho de otra manera, las que vivieron en obediencia a Dios, las que no tomaron en vano la gracia del Señor. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, es el elemento que no se mezcla. Igual que un verdadero creyente no se mezcla con el mundo, no sigue las tradiciones del mundo, aunque para ello tenga que pagar un alto precio. La pérdida de amistades, la pérdida de reputación y a veces la pérdida económica también. Pero el verdadero Hijo de Dios sabe que su Padre Celestial es el dueño y Señor de todo, y Él ha prometido que cuidará de nosotros. En la carta a los Hebreos 13:5 nos recuerda su autor: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te dejaré ni te desampararé». De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La exhortación de esta parábola es a que estemos preparados ahora, que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de las vírgenes prudentes, guardando la santidad, como nos dice Santiago en su capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin más, que Dios os bendiga, y si te ha gustado esta enseñanza acerca de las 10 vírgenes, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y que el Señor te colme de su bendición. Amén.